Buenas tardes. Muy buenas tardes desde el Instituto Cervantes de Manila. Dispuestos a celebrar esta tercera sesión del Club de Lectura de nuestra biblioteca, que culmina una serie de 3 lecturas de autores españoles cuyas obras estaban o están referidas a Filipinas o a Manila. Hoy tenemos el honor, vamos a decir, de contar con la autora del libro que hoy nos atañe, el que hemos estado leyendo desde mediados de julio hasta ahora el 20 de agosto, que es Cartas sobre Manila. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida a la autora. Estoy viendo que muchos de ustedes todavía tienen el vídeo apagado, lo pueden encender. Voy a permitir que reactiven su propio micrófono por si quieren hablar. Desde este momento pueden activar el micrófono y, por supuesto, el vídeo. Susana, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí y bienvenida al Instituto Cervantes de Manila. Yo sé que tú estás en Sevilla y nosotros estamos en Manila. Por lo que estoy viendo por aquí, hay bastante. Estamos ahora mismo 3, 6, 9, 11 participantes conectados, y veo que hay gente de Manila y gente que no conozco, que puede ser de otro sitio. Entonces, lo primero de todo es darte la bienvenida y saludarte y que nos salude, por favor. Pues muy buenos días, buenas tardes a los que estáis en Manila. Buenos días a los que estáis a este lado del hemisferio. Estoy encantada, muchísimas gracias Manolo, muchísimas gracias al Instituto Cervantes de Manila por esta oportunidad tan bonita para mí de conectar con todos vosotros. Estoy muy agradecida a su director, por supuesto, Javier Galván, muchísimas gracias por haber contado a todo el mundo que existía mi libro y haberles incitado a que lo leyeran y pues por esta charla de hoy para conocernos todos un poco más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho tu mención a nuestro director para darle la bienvenida a Javier, el director del Instituto Cervantes de Manila, Javier Galván, que también está con nosotros. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Susana, y buenas tardes a todos los amigos que nos siguen. Yo estoy un poquito en la reserva porque acabo de venir de vacaciones de España y es obligatorio guardar una cuarentena, o sea que estoy aquí en casa con el teléfono móvil, pero bueno, encantado y ante todo quiero agradecer a Susana pues, la gentileza que ha tenido de aceptar nuestra invitación. Muy bien, muchas gracias. También le doy la bienvenida a José Fons, que es nuestro gestor cultural del Instituto Cervantes de Manila. Buenas tardes, José María. Y después veo que hay gente de Filipinas bien conocido y otras personas, como ya he dicho antes, que no conozco. Por ahora se van sumando participantes. Yo recuerdo a todos que pueden, quien no conozca bien Zoom, si mueven el ratón de la pantalla o en la pantalla de su móvil o de su tableta, ven que abajo tienen unos botones, uno de ellos es silenciar, para silenciar el micrófono, hay otro que es para detener el vídeo. En ese, si lo tienen todavía tachado, pueden darle y podremos los demás ver su vídeo también. Y después hay otro botón que es de participantes que nos permite abrir una pantalla, una banda a la derecha donde podemos ver toda la gente que está participando. Incluso ahí hay unas opciones que son para levantar la mano por si alguien quiere hablar. Y después hay un globo que es interesante, que es chatear, porque ahí pueden hacer preguntas que yo las voy a ir viendo aquí y se las podremos ir haciendo a la autora de Cartas de Manila. Y con esta brevísima introducción técnica, pues yo creo que podemos pasar a comentar la obra que nos ocupa, Cartas de Manila. Yo quiero hacer una mención especial al Twitter de Susana Cayuela, con el mismo título, Cartas de Manila, que fue el que a mí y a nosotros, vamos, en el Instituto Cervantes,
nos hizo ser conscientes de que alguien desde Sevilla, desde España, con un amor muy grande por Filipinas, bueno, mantiene un Twitter interesantísimo, con unas ilustraciones bellísimas sobre Filipinas, sobre todo sobre la Filipina del 19, y además jugando con una cuestión retrospectiva, haciéndose pasar, por decirlo así, creo que es por su abuela, o su bisabuela, exactamente. Entonces, la verdad es que es delicioso seguir su Twitter, ¿eh? Entonces, a partir de ahí conocimos esta novela y bueno, pues yo doy paso, si hay alguien, no veo todavía ninguna mano levantada, veo muchos micrófonos apagados, muchos vídeos apagados, y si hay alguien que quiere intervenir ya, pues en cualquier momento. Hola. Sí, Emilio quiere hablar, por favor. Sí, bueno, yo me presento, Susana me conoce, soy un investigador sobre todo de lo que son las telecomunicaciones y me puse en contacto con ella porque hablaban de telégrafos, etcétera, ¿no? Siento no poner el teléfono, el vídeo, pero estoy en una convalecencia y bueno, no es la mejor figura que querría que tuvierais de mí, ¿no? Y entonces básicamente es eso, o sea, presentarme como tal, ¿no? Muy bien, Emilio, pues muchas gracias. Susana, en fin. Muchas gracias, Emilio. Estoy encantada de que hayas venido hoy a visitarnos aquí, a esta charla. Emilio, es cierto, contactó conmigo por todo lo relacionado con Filipinas, ya que mis antepasados, mis tíos bisabuelos, en concreto uno de ellos, pues efectivamente fue inspector general de telégrafos en Filipinas y de hecho fue la persona que llegó a Filipinas a montar el telégrafo, que no existía. Él llegó allí en 1867, mi tío Pepe, mi tío bisabuelo, y bueno, estuvo todo ese tiempo hasta que consiguió que el telégrafo fuera una realidad en las islas Filipinas. Por eso con Emilio pues he tenido mucha relación, hemos estado hablando mucho del tema, él es un gran investigador, así que hoy estoy encantada de que estés aquí. Muy bien, muchas gracias. Empezamos a comentar el libro, yo por romper un poco el hielo que se dice normalmente. La verdad es que a mí me ha sorprendido, después vuelvo a decir, de conocer el Twitter de Cartas sobre Manila, llegar a la novela. Teníamos varias opciones, como Susana se puede imaginar, y los lectores también, para completar la trilogía. Y cuando, bueno, yo estuve viendo el libro, lo teníamos ya en la biblioteca, en Intramuros, que sé que a Susana le encanta lo de Intramuros. Está allí, su libro está allí desde hace ya bastantes meses. Y bueno, ahora mismo está aquí encima de mi mesa, pero bueno, sí que lo coleccionamos desde hace tiempo. Y entonces, bueno, lo que quiero decir que me sorprendió muy gratamente. Por una cosa principal, no sé si los demás lectores estarán de acuerdo conmigo, es por la capacidad de intriga, ¿eh? No todas las novelas que se escriben, vamos a llamarlas novela histórica, porque creo que puede entrar dentro de ese género, llevan la capacidad que tiene Cartas sobre Manila para mantenerte siempre en la lectura, ¿no? Yo cuando hemos estado preparando esta sesión, a Susana y yo, en algún momento le he comentado que alguna noche me ha dejado, en fin, me ha hecho dormir un poco más tarde de la cuenta, porque es un libro que realmente engancha. No sé si hay algún lector más que quiera comentar algún aspecto. O bueno, Susana, comenta tú si, no sé, cuál es tu técnica, porque realmente yo lo que veo es que dejas en ciertos momentos en ciertos pasajes, dejas un interrogante que hace al lector, pues preguntarse qué es lo que va a pasar, y entonces, pues eso, te apetece seguir leyendo, evidentemente. Pues es que, ¿sabes qué pasa, Manolo? Yo, bueno, como ya sabéis, creo que saben todo, es mi primera novela y
y yo soy muy lectora, y a mí me entretiene siempre, desde muy, muy pequeña. Para mí la lectura ha sido una parte importantísima de mi vida. Y entonces cuando de pronto me puse a escribir y decidí, después de toda esta investigación tan larga que hice y demás, yo quería que fuera un libro muy entretenido, que quien lo estuviera leyendo se lo estuviera pasando muy bien y que disfrutara, porque para mí la literatura, la lectura a lo largo de mi vida, yo soy muy lectora de novela y muy lectora de novela histórica, a lo largo de mi vida ha sido un acompañamiento en muchísimos momentos importantes. Entonces yo quería que mi libro fuera algo muy entretenido. Pensé por otro lado que hoy en día vamos muy rápido, tenemos muchos medios audiovisuales a nuestro alrededor, muchos vídeos, no solo la televisión, internet, los móviles, todo sucede de una forma muy rápida. Y bueno, me pareció que el hecho de que estuviera estructurada en capítulos cortos facilitaba de una forma sencilla que se pudiera leer un rato y continuar en otro momento. Por otro lado, a mí el misterio me encanta. Se puede ver en la novela, el misterio me encanta, me divierte muchísimo. Yo he leído novelas de misterio de todas las épocas, de novela histórica, de ciencia ficción, de todo tipo. Y bueno, pues es una forma de decir, bueno, te puedes quedar aquí, pero ya sabes que sigue ocurriendo algo. Esto no es el final. Tienes que volver. Y esa fue la forma de estructurarlo en capítulos cortos. Esa fue la idea. Muy bien. José, parece que levanta la mano. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Susana, buenas tardes. Bienvenida, bueno, aquí al centro, a la distancia, ¿no? Como estamos todos. Y te quería comentar, bueno, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y concretamente con lo que estás hablando de eso, de esa tradición, ¿no? De obra literaria. ¿Qué referentes literarios percibes tú en tu novela? ¿O en qué obras, por ejemplo, te has apoyado? Hay algo que nos suena a todos, pues eso, esas técnicas que son de la literatura del siglo XIX, ¿verdad? De la literatura de intriga, a lo Dumas o Víctor Hugo, pero concretamente, ¿puedes tú, lo que tú percibes, o lo que tú sabes, ¿no? ¿En cuáles concretamente te has apoyado más o te han servido de referente mientras la escribías, ¿no? Pues a mí me apetecía mucho, cuando ya tuve claro el planteamiento de escribir una novela plana y continua en el tiempo. El hecho de estar investigando sobre el último tercio del siglo XIX en Filipinas, o sobre el siglo XIX en concreto, la vida cotidiana, me había hecho leer muchísima literatura del XIX, muchísima. Bueno, yo ya conocía a todos los autores famosos que todos conocemos, por supuesto añadiendo a Wilkie Collins, y son novelas de misterio, pero que son historias planas en las que te va contando muchas cosas. Cómo no, yo soy una fan absoluta pues de gente de tiempos posteriores en el misterio y demás, como Agatha Christie, etcétera. Pero ya viniendo un poco a lo que es la literatura más contemporánea con nosotros, había distintas formas de enfocar la novela. Una forma de enfocar la novela era escribiendo en primera persona, como es en este caso, narrando una historia propia, no habiendo un narrador externo. Muchos libros de los que yo había leído en los últimos tiempos, en los que se narraba una novela continua en el tiempo, no una novela en la que iban ocurriendo cosas antes y después y luego llegaban a una confluencia común, sino una novela continua en el tiempo. Y me parecía muy interesante porque yo quería hablar de las Islas Filipinas, quería que la gente conociera todo con lo que yo había vivido desde pequeña y quería que la gente conociera esa existencia que había aquí. Por lo tanto, quería hacer una novela que fuese muy agradable de leer y que transmitiera todo lo que yo sabía. Para mí, una de las cosas más importantes era que este siglo XIX, que en muchos casos vemos como un siglo oscuro, un siglo diferente, un siglo en el que España pierde una parte importantísima de lo que fueron todas las posesiones que tenía en ultramar y de toda su gloria como potencia,
para mí el descubrimiento del siglo XIX ha sido mucho más, ha sido más allá, ha sido no solo en la literatura, porque también me ha apoyado mucho en la música del siglo XIX. Yo lo digo al final del libro, yo he escrito este libro prácticamente entero escuchando a Chopin, siempre me ha gustado, y ahora necesitaba como sumergirme en el siglo en el que estaba hablando, hombre, sin caer en la forma de escribir y en la literatura más propia de esta época, más propia de todas las novelas de aquí. Pero principalmente me ha movido mucho el contar a todo el mundo todo lo que yo sabía sobre Filipinas en el siglo XIX. Muy bien. Creo que Javier Galván tiene levantada la mano, lo que pasa es que ha apagado su vídeo. ¿Ahora? Sí, por favor. Sí, gracias. Vamos a ver, yo tengo un montón de preguntas. La verdad es que voy a ir paso a paso porque me surgen un montón de comentarios y de preguntas, ¿no? Ahora, tras la pregunta de José, has centrado un poco lo que sería tu actitud como escritora, tu actitud literaria, vamos a decir en general. Háblanos un poco, me interesa mucho, tengo mucha curiosidad por ese proceso que has seguido, desde que en tu casa, pues siempre, como nos decías, oías hablar de Filipinas, pero realmente tampoco te contaban tantas cosas, ¿no? Lógicamente. De ahí hasta que llegas al final, ¿cómo te has ido documentando y cómo ha sido ese proceso ya de irte metiendo en las Filipinas y sobre todo en las Filipinas del siglo XIX? Pues mira, Javier, yo lo he comentado algunas veces y es un proceso peculiar. Como tú bien has dicho, yo vivía rodeada de objetos venidos de Filipinas y rodeada de un grandísimo silencio acerca de las Islas Filipinas, tanto en mi casa como en el ambiente y en la sociedad española en general. De Filipinas, más allá de la pena de haberlo perdido como españoles, es que no se hablaba aquí en España. Bueno, y ni eso, porque para la pena se decía más se perdió en Cuba, o sea que los refranes no referían. Entonces, yo desde muy pequeña siempre me había causado muchísima curiosidad. Y en mi casa lo único que se decía era, los bisabuelos vivieron en Filipinas, nada más, no se hablaba de nada más. También es cierto que en mi casa las generaciones son muy largas, ya que mi abuela nació a finales del siglo XIX cuando su madre tenía 42 años, lo cual es un hecho absolutamente extraordinario, que una señora naciera en 1898 y su madre tuviera 42 años. A su vez, mi abuela también se casó muy mayor, por lo tanto, las generaciones han sido muy, muy largas y con dificultad también para conocer a los que estuvieron antes. Pero eso contrastaba con un bisabuelo que había guardado muchísimos no solo objetos, sino documentos. Una tarde, hace ya bastantes años, estaba buscando papeles y entretenida en una tarde de verano, pues calurosa, como todos sabéis que son aquí en el sur de España, estaba en el campo, estaba en la biblioteca buscando papeles. Me encontré una carta de mi bisabuelo, precisamente, que era el que había estado allí en Filipinas, en el que contaba un hecho muy doloroso, que era el fallecimiento de su hijo. Ese hijo había muerto cuando ellos habían vuelto a España, y yo sentí de pronto que todas estas personas que estaban a mi alrededor por toda la casa, en cuadros enormes o en fotos, en sepia y demás, eran personas como nosotros. Habían vivido en un tiempo distinto, pero habían tenido circunstancias vitales como podemos tener todos nosotros. Entonces, a partir de ahí, empezó ya la curiosidad más absoluta. Aquel verano anduve buscando documentación, cartas en casa, lo que pasa es que, claro, obviamente había solo documentos un poco más pues sobre las empresas, etcétera. A partir de ahí fue un punto muy importante, yo siempre quiero recordarla porque ha sido una persona importantísima en esta investigación, la doctora María Dolores Elizalde. Lola Elizalde, yo contacté con ella por internet sin conocerla de nada. Ella unos meses más tarde me contestó porque estaba preparando precisamente una exposición que hubo sobre Rizal en 2011 y en Madrid, y ella era la comisaria, y me contestó animándome mucho en esta investigación sobre Filipinas, porque yo lo que quería saber era cómo era la vida cotidiana. A mí lo que me daba curiosidad, Javier, era cuando mi bisabuela llega a Manila,
en 1892, con un niño de 4 años y un marido, ¿cómo monta la casa? Porque además, acuérdate que yo soy arquitecto de interiores, por lo tanto, eso era un punto importante para mí. Decía, bueno, ¿cómo han organizado esto? ¿Dónde sacaron los muebles? Y oye, ¿cómo se organizaban en la casa? ¿Y qué hacían? ¿Tenían amigos? ¿Tenían un club donde se veían? ¿Organizaban comidas? Entonces, a partir de ahí empecé esta investigación en la que la doctora Elizalde me fue guiando, indicándome qué tenía que leer, dónde tenía que buscar, qué libros eran los que me iban a ayudar, libros de viaje, libros de autores americanos, ingleses, viajeros ingleses del siglo XIX, políticos, tesis doctorales, y a partir de ahí, buscando y buceando, siempre con su ayuda y orientación, porque yo la llamaba y le escribía, ¿no? La leí tal, busco tal, bueno, pues busca la tesis doctoral, habla con el investigador cual, intenta averiguar, y a partir de ahí fue como me formé, en primer lugar, una idea de cómo era la vida cotidiana en el siglo XIX de los españoles que vivían en Filipinas, y estuve 5 años investigando, porque claro, además, y escribiendo la novela, porque claro, además yo lo hacía a ratos, porque acuérdate que yo seguía dirigiendo el estudio de arquitectura, por lo tanto, pues en el tiempo que iba teniendo libre. Y todo esto desembocó en esta novela en la que procuré, de una forma amena, y me parecía que la novela histórica era la forma más entretenida de contar cómo eran aquellos que vivieron allí. Y esa ha sido un poco la evolución de todo el proceso. Muy bien. Bueno, has tenido una asesora histórica magnífica. Fantástica. La mejor, ¿no? Nada sí. Menos que Lola Elizalde, que lleva muchos años desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues investigando y dirigiendo investigaciones, o comisariando exposiciones, como vienes de decir, ¿no? Yo, bueno, voy a permitirme, Manolo, seguir en el uso de la palabra, si no me amonestas como moderador. No pasa nada. Bien. Quería también, bueno, no sé hasta qué punto eres consciente, supongo que lo eres, claro, de que perteneces, vamos a decirlo así, como a 2 colectivos, al menos a la vez, relacionados con la literatura en general y con la literatura sobre Filipinas en particular. Por un lado, hay un perfil de escritora en España, yo no sé si esto los sociólogos o los críticos literarios lo vienen estudiando, probablemente haya hasta tesis doctorales ya, de personas como tú, mujeres, profesionales, con una carrera profesional brillante, en fin, sólida, etcétera, y que en un momento dado, grandes lectoras, eso es fundamental, lo has dicho y es absolutamente fundamental, grandes lectoras, y que en un momento dado, pues empiezan a descargar, ¿no? Todo eso que han ido acumulando durante años desde niñas relacionado con la literatura, y bueno, pues sacan a la luz trabajos realmente interesantes y con una gran madurez. Esas primeras obras son unas obras sorprendentemente maduras, y bueno, en la cabeza de todos están algunos nombres como María Dueñas, que bueno, pues se ha convertido ya en una de las escritores en general en lengua española más leídos en el mundo, y otras personas, quizá, bueno, el caso de Elvira Roca Barea, más ligado con su formación de historiadora y demás, o tu caso, otro caso también que la hemos tenido aquí, otra amiga, Marta Galatas. Es decir, por un lado, parece que la sociedad española está dando escritoras de gran valor con un poquito ese perfil y esa trayectoria, y que quizá también refleja el que yo lo veía ya desde hace años en el metro de Madrid, cuando iba en el metro, pues yo qué sé, a la escuela de arquitectura, o sea, arquitecto también, o ya después más adelante, y en el metro pues en Madrid se leía, todo el mundo leía, pero sobre todo las mujeres, ¿no? Y hay unas generaciones que realmente sois vosotras las que lleváis un poquito la llama de la literatura, e incluso la pasáis a las generaciones siguientes, a
los hijos y demás, ¿no? Hay ese colectivo, luego pues ya me comentas si te sientes parte de ese colectivo o con ese perfil. Y luego también el de escritores, escritoras españoles que escriben sobre Filipinas. Y que escriben algunos de vosotros porque efectivamente teníais familia, antepasados aquí, como es el caso de Marta, de nuevo, en el que hay un paralelismo, ¿no? Ella sigue también una persona de su familia, pero es en otra época, es en los años 30. O, por ejemplo, Álvaro del Castaño, ¿no? Nieto del cónsul español en la época de la ocupación de Manila, que habéis siempre, y hay cosas comunes, ¿no? Álvaro del Castaño también, por otras razones quizá, contaba lo mismo, ¿no? Que, bueno, pues siempre en su casa estaba presente naturalmente Filipinas, pero su padre nunca hablaba de ello, ¿no? Y eso le llevó también a meterse a investigar y a bucear en esa historia, a veces dolorosa, ¿no? El caso de Álvaro, pues es muy claro, ¿no? Por los sucesos terribles de la liberación de Manila, ¿no? Y luego hay otros autores como Ramón Vilaró, también, como periodista, pues estuvo muchos años en la zona, pero también ha sentido una atracción especial que va mucho más allá de su profesión de periodista, para también meterse, bucear y sacar 2 libros. Como sabemos, también lo tuvimos en el club de lectura con Mabujay, y en fin, otras figuras, digamos, quizá no sea el caso, ¿no? El de Florentino Rodao, que también, bueno, pues como historiador, pues ha venido a llenar un periodo importante de la historia de Filipinas y de la historia común también con España, ¿no? En fin, un poquito no sé qué te parece esto que te estoy comentando y si te sientes pues un poco partícipe, ¿no? De esos 2 colectivos que acabo de mencionar. Pues mira, para mí, sentirme partícipe de 2 colectivos tan importantes es un orgullo grandísimo. La verdad que habiendo dedicado una vida profesional a otras cosas, incluso ahora también tengo mi profesión orientada de otra forma, pues la verdad es que es un orgullo grandísimo. Yo cuando me nombran a gente como María Dueñas, de la que soy una absoluta fan desde el primer minuto en el que leí su primer libro, Ni el tiempo entre costuras, fue creo que uno de los libros que más me ha gustado, y habré leído tantos, y me pareció tan entretenido, tan divertido, tan fascinante, te contaba tan bien todo, y por supuesto, bueno, me hice fan de ella en todo lo posterior que ha seguido. Quizá tiene todo esto que ver con lo que tú has dicho, con el hecho de ser muy lectora. Cuando tú eres muy lector y tienes un conocimiento, se lo quieres contar a los demás, porque es que lo quieres transmitir. Entonces, yo no inicié mis estudios sobre Filipinas para escribir un libro, no. Yo inicié mis estudios sobre Filipinas para conocer más, por auténtica curiosidad sobre mi familia, por auténtica curiosidad sobre una parte de la historia de España. Porque yo decía, aquí hay una parte de la historia de España que nadie conoce. Estos son más de 300 años de países hermanos y esto es desconocido, son inexistentes. Entonces, el escribir el libro fue posterior. Sentirme parte de este colectivo, pues para mí sería un grandísimo orgullo, sobre todo teniendo en cuenta que es mi primera y única novela. Y con respecto al tema de Filipinas, bueno, has nombrado a Florentino Rodao. Yo en mis investigaciones sobre Filipinas, que te he dicho que he leído a muchísimos investigadores españoles, porque lo hay espectaculares, por supuesto, también he leído a Florentino Rodao. Yo creo que tengo una bibliografía que no aparece en el libro, pero la bibliografía eran como 5 páginas, entre libros, páginas web, tesis doctorales, distintos estudios, artículos en periódicos, artículos en revistas. Hay muchísimos investigadores en España impresionantes, pero mi sensación, Javier, es que Filipinas había quedado en el ámbito de la investigación hasta hace algunos años. No había saltado todavía al exterior de la universidad y de los investigadores. O sea, que todos estos escritos estaban hechos por investigadores, profesores de universidad,
catedráticos, etcétera, o investigadores, como en el caso de la doctora Elizalde, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y eran unos trabajos magníficos, que todos ellos conocían entre ellos, pero como, digamos como que Filipinas no se había abierto al público general al exterior. Entonces ahora con todos estos autores que tú has nombrado y que bueno, pues han escrito fantásticos libros y muy entretenidos, cada uno en su sentido. Bueno, es una obra más periodística que una historia en los años 30 en Filipinas, o que la historia durísima de la ocupación de Manila, pero ha saltado a la calle, digamos que ha salido del ámbito de la investigación para ir a los lectores en general. Entonces, pues yo creo que esto es una noticia buenísima. Encuentro que todos aquellos que Filipinas nos fascina, es una magnífica noticia que salga a la calle, que más gente conozca. O sea, una cosa, Javier, después de escribir este libro, no os podéis imaginar cuántas personas me han dicho: yo tuve un tío, yo tuve un abuelo, el primo de mi madre, en mi casa tenemos abanico, en mi casa hay una caja de laca, yo recuerdo una figurita de... No te puedo decir que todo el que ha leído el libro y me lo ha contado, pero un porcentaje abrumador. O sea, que la conexión de España, la península, con las Islas Filipinas fue enorme, pero a pesar de la distancia había muchísimas personas, y todas estas personas están encantadas de que se les cuente más sobre aquella época. Yo me ciño a una época muy concreta, son más de 300 años como todos sabemos, en los que todavía nos queda mucho. Así que lo que yo espero es que todo esto sea una corriente que se ha iniciado y que siga avanzando, para que todos sigamos conociendo más, los españoles sobre Filipinas, los filipinos sobre España, y todos sobre nuestra historia común. Sí, bueno, yo, aunque sigo teniendo muchas preguntas y comentarios en la cabeza, pero doy paso a otras voces o a otros amigos que quieran intervenir. Sí, yo ahora mismo no hay ninguna mano levantada, pero por supuesto animamos a 4x4, 16, estamos ahora mismo 22 personas o algo así, a que alguien, pues en fin, participe. Veo que hay algunos lectores filipinos que a lo mejor, como yo he comentado algunas veces con Susana, se pueden cortar un poco a la hora de hablar en español porque no tienen el español como lengua materna, pero los animamos que, por supuesto, intervengan en cualquier momento. Y si no, incluso que pongan en el chat la pregunta que quieran hacer, que nosotros la pasaremos a la autora muy gustosamente. Eso sí, voy a hacer una advertencia, que por favor, si alguien de los lectores interviene, que no desvele el final de Cartas sobre Manila, porque es totalmente intrigante. Ella ha mencionado su epílogo, un magnífico epílogo que tiene el libro, y ahí ha mencionado a Chopin como su música de fondo, como la música de fondo de Cartas sobre Manila, desde Manila, pero no vamos a desvelar más, Susana, por favor. Entonces, animamos vuelvo a decir, hay 4x4, 16 personas ahora mismo que nos están viendo, no tienen encendido el vídeo, pero, en fin, pueden intervenir en cualquier momento. Si no, seguiremos, bueno, la tertulia de todas las maneras, evidentemente. Claro que sí, yo además encantada de saber un poco cuál es la percepción que tienen desde Filipinas, aquellos que han leído el libro, porque la verdad que tengo muchas percepciones desde este lado del mundo, pero de Filipinas tengo menos percepciones. Así que la verdad que, bueno, pues estoy encantada de escucharos a aquellos que queráis participar. Sí, a algunos amigos de España, los que hemos invitado, yo concretamente ayer estuve mandando WhatsApps y me decían, bueno, ¿dónde se puede conseguir el libro? Queremos tener el libro. Yo mismo, como sabes, intenté comprar mi ejemplar en Casa del Libro, FNAC, etcétera, y no estaba disponible en papel.
lo va a estar pronto. ¿Qué nos puedes decir al respecto a los amigos que nos escuchan desde España? Pues mira, el libro lo hice en autoedición, lo edité yo, y el libro es sencillísimo de localizar en papel en Amazon. Durante un tiempo, unos meses y demás, sí que estuvo disponible en distintas librerías y se ha podido encontrar a través de la distribuidora más importante que hay en España. Pero como tú sabes, Javier, bueno, yo tengo que decir que yo escribí este libro, pero que no lo hice lo hice de una forma tan intuitiva que tampoco fue de una forma como para organizarlo de otra manera. Entonces, en Amazon es muy fácil encontrarlo, te lo mandan a casa impreso en papel en 2 o 3 días. Yo tengo muchos amigos que lo han pedido. Nuevas ediciones de nuevo en librería, para mí por el momento es muy complicado. Como tú sabes, yo ahora mismo tengo un trabajo radicalmente diferente y entonces que me ocupa muchísimo tiempo, que no podría dedicarle. A mí me gusta que las cosas se hagan bien y estén bien organizadas y no dejarlas a medias. Entonces ahora mismo la forma más sencilla de encontrarlo en papel es vía Amazon. Y por supuesto, bueno, para aquellos que quieran el libro digital, sí que lo hay en distintas plataformas. Pero es muy fácil, ¿eh? Te lo mandan a casa. A mí me han llamado un montón de amigos que lo han localizado enseguida y te lo mandan a casa en un par de días impreso. Pues muy bien, pues yo me alegro de que estemos haciendo esta difusión, porque me consta que algunos amigos, bueno, muy interesados en Filipinas por distintas razones, pues no habían tenido noticia, quizá por el periodo tan complicado, ¿no?, que hemos atravesado, que estamos atravesando, y que se han sorprendido de manera gratísima, ¿no?, de que hubiera una nueva novela escrita por una española sobre Filipinas. Efectivamente, lo que has dicho anteriormente, pues tienes toda la razón. Es difícil, ¿no?, el procurar ese conocimiento mutuo, ¿no?, de lo español, de lo real español en Filipinas, que es la misión del Instituto Cervantes, y también de lo filipino en España, más allá de los típicos clichés, ¿no? Y yo creo que quizá el problema es la falta de un vehículo, de algo que dé continuidad, ¿no? Porque siempre, yo desde que llevo ya bastantes años vinculado con Filipinas, y siempre pues hay momentos, sí, momentos de interés. El momento en torno al 98 realmente se hicieron muchas cosas, hubo muchos proyectos sobre Filipinas, exposiciones, etcétera, también en España. Luego se celebraban las tribunas España-Filipinas cada 2 años, en fin, pero y había habido pues siempre personas que han tirado de la locomotora, ¿no? Hablando también de literatura, pues cómo no mencionar a Pedro Ortiz Armengol, ¿no? Tiene incluso, aparte de sus mítico trabajo sobre Intramuros de Manila, referente de los años 50, pues también novelas claro, también ambientadas en la Manila pues del 19, en la época galdosiana, en la que él era un gran experto, ¿no? Pero el problema, yo creo, siempre es ese, ¿no? El que haya una continuidad, ¿no? Y el que esas acciones a veces puntuales pues no queden ahí como acciones puntuales que luego quedan ahí aisladas, pasan una serie de años hasta que alguien llega con nuevas fuerzas y da otro empujón, ¿no? Entonces, bueno, no es la misión del Instituto Cervantes la de difundir la cultura filipina o hispano-filipina en España, aunque realmente pues estamos encantados de ayudar y de aportar nuestro granito de arena, ¿no? Pero yo creo que una cosa buena, ¿no?, podría ser pues eso mismo que hemos hecho nosotros aquí de forma no sincrónica, es decir, traer autores españoles que habéis escrito sobre Filipinas, autores actuales, pues que pueda haber encuentros. Yo lanzo el reto, no sé, instituciones como Casa Asia, por ejemplo, o la Embajada, por supuesto, de Filipinas en España, o aprovechar el Día del Pacífico, en marzo, cuando siempre hay una actividad en que Casa Asia y la Asociación Española de Estudios del Pacífico hacen actividades conjuntas, pues a lo mejor el uniros, el ir creando ese grupo entre escritores, entre personas interesadas, entre descendientes, etcétera, etcétera,
y creo que sería bueno, desde aquí lanzo un poquito esa idea, también tomando como modelo pues una iniciativa de mucho mérito de otro amigo nuestro, Jesús Balbuena, que es la iniciativa de los descendientes de los últimos de Filipinas. Vaya. Realmente han conseguido, de valer, efectivamente, pues han conseguido lo que hace 20 años parecía una utopía imposible, ¿no? Y ahora es que continuamente se está hablando de valer, ha habido actos en todas las ciudades, pueblos de donde venían, procedían los últimos, etcétera, etcétera. Entonces, con esa voluntad que, bueno, pues ha llevado sobre todo, ha desplegado, ha pilotado Jesús, ¿no? Pues efectivamente se ha conseguido lo que parecía una utopía, y es que ya en España casi muchísima gente pues ya le es familiar lo de valer, y ya no digamos nada cuando Jesús hizo este documental narrado por Luis Eduardo Aute, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo aparte, bueno, te animo, ojalá pues sigas con ganas de escribir más sobre Filipinas. Ojalá vengas pronto, cuando se acabe toda esta pesadilla, a Filipinas. Tienes que venir. Bueno, me encantaría. Descubrirás cosas. Y como arquitecta de interiores ni te cuento, ¿no? Realmente hay una sensibilidad especial. No sé si conoces algunos libros ya, por ejemplo, de Fernando Ciálcita, antropólogo, sobre las casas ancestrales, o Tropical, en fin, es una maravilla, ¿no? Vas a realmente alucinar, como se dice, cuando puedas, por ejemplo, entrar en una casa hispano-filipina del 19, en la que todas las ventanas son de capiz y en el que, bueno, pues hay una luz como mágica, ¿no? Y que, aunque hace calor y humedad, pues abres esos grandes paneles y estás en la gloria, ¿no? Entonces, bueno, ya me callo, pero sí quería pues un poco animaros, animarte y al resto de amigos a intentar crear algo, no sé, una pequeña estructura, a lo mejor es un grupo de WhatsApp al principio, pero que pueda dar esa continuidad y que luego se pueda apoyar en las instituciones que tratan para conseguir ese objetivo que claro, tú decías muy bien, que te ha movido, ¿no? De que se conozca más, de que la gente que ha tenido Filipinas en la familia, pues que recupere ese conocimiento, ¿no? Y animar a los que no lo conocen. Claro que sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Javier, sería fantástico. Además, con una efeméride tan importante como el año que viene, son los 500 años de la primera vez que un español llegó a las Islas Filipinas. Coincide con su fallecimiento a la vez, pero es la primera vez y son 500 años que parece que no es poco. Yo además desde aquí, desde Sevilla, con grandísima vinculación, porque ya sabes que la primera Vuelta al Mundo salió desde aquí, desde Sevilla, desde un muelle aquí muy cerca de donde yo estoy en el río Guadalquivir, partieron aquellos hombres que dieron la Vuelta al Mundo y que en ese afán de dar la Vuelta al Mundo llegaron a las Islas Filipinas por primera vez y puso su pie por primera vez un español aquí. Yo encuentro que esa continuidad que tú hablas es importantísima. Ese es el motivo de mi cuenta de Twitter, Cartas desde Manila. Cartas desde Manila quería contar a toda la gente que se informa de lo que ocurre a través de Internet todo lo que había detrás de mi investigación. Y la forma de contarlo era con imágenes y un breve texto. Un breve texto contando mucho sobre la vida. Y muchos amigos me decían, bueno, hay que ver que no es solo en tu libro, es que en la cuenta ya hemos visto cómo son las casas, porque claro, voy poniendo imágenes de ancestral houses y de distintas cosas. No hay muchísimas imágenes, hay que tener mucho cuidado porque yo todo ello lo centro siempre que sea el 19, siempre antes del 98, ando escudriñando si hay poste o no de la luz para ver si ya había llegado la luz, dónde y en qué fecha y en qué ciudad estamos en esa imagen fotográfica, o incluso en las pinturas de esos grandísimos pintores filipinos, que esa es otra parte importantísima, la pintura filipina del 19, que es maravillosa y que ahora mismo está muy en auge y que a mí me ha ayudado mucho a conocer más sobre la forma de vida, sobre la ropa que se utilizaba,
sobre la forma de transportarse, sobre la forma de relacionarse y de convivencia, sobre esa vida cotidiana, yo he aprendido mucho a través de la pintura. Y esa continuidad yo he tratado, pero claro, en soledad, como tú bien propones, sería magnífico hacerlo en conjunto. Y sobre todo, ya te digo, con esos espectaculares investigadores que tenemos en España, que tienen una información extensísima. Porque yo tengo que decir que cuando me puse a investigar, de verdad que era abrumador la cantidad de información que podía tener. Era de verdad extensa. Iba sacando de unos y otros lo que a mí me interesaba, que era la vida cotidiana, porque eso era lo que a mí de verdad me interesaba. Pero hay muchísima gente que me ha dicho, oye, lo que tú hablabas, por ejemplo, de las ventanas, me decía, entonces es cierto, no había cristales. Digo, no, pues no había cristales, era una concha, era el capiz, y como eso, tantas cosas, como eran las casas en 2 plantas, y sería muy bonito transmitirlo, porque como tú bien dices, a mí me encantaría ir a Filipinas. No pude en los años en los que estaba investigando. Por otro lado, yo hablo de una Manila que ciertamente ya no existe, aunque sí que tenéis una parte, por lo que sé, muy reconstruida. Mis bisabuelos vivían precisamente en la calle Real de Intramuros, y que pues esas cosas las vamos sabiendo por cartas, por remites, por todo aquello. Yo te digo que mi bisabuelo era un señor que guardó muchísimos documentos. Entonces, pues para mí sería emocionantísimo poder volver a Intramuros, recorrer esas calles que recorrió Elvira, y que aunque ahora hayan cambiado algunas de nombre, porque General Luna, si mal no recuerdo, era la calle de Palacio, y recorrer todas estas calles, ir a la iglesia de San Agustín. Me encantaría, me fascinaría, porque he visto tantas imágenes, he buscado tantas fotos, las veía, las volvía a ver, las ampliaba, las reducía, volvía a coger otro libro de otro documento, otro escrito acerca de cómo era, de cómo se había construido, de los distintos movimientos que había tenido a través del tiempo los terremotos. A mí me fascinaría. Así que, bueno, aquí queda la promesa hecha, desde luego, cuando esta pandemia que nos asola a todos, y que Dios quiera que pase muy pronto, y que muy pronto volvamos a tener todos esa vida que teníamos hasta ahora, y que con sus virtudes y sus defectos pues era la que teníamos. Bueno, pues yo iré a Manila, eso lo sé seguro. O sea, iré. Todavía no podemos poner fecha, pero iré seguro, eso con certeza. Pues desde luego, aquí te esperamos, y ojalá pues sea pronto, y más pronto de lo que pensamos. Yo quería darte la enhorabuena. Realmente es de un enorme mérito lo que has hecho, desde además el confort de tu vida profesional y de tu vida diaria, pues el meterte en estos fregados, en hacer una tesis doctoral realmente, y ponerte a escribir y a editar, etcétera, etcétera. Realmente tiene muchísimo mérito, y te doy la enhorabuena, y espero que por el bien de todos pues tu libro siga creciendo, cada vez más gente habla de él, también aquí, y que sea pues el gran éxito que vaya en camino, ¿no? Y que tenga nuevos episodios, ¿no? Nuevas producciones. Pues eso me encantaría. Ahora, con las obligaciones en el gobierno de la Junta de Andalucía, tengo un poco complicado sacar tiempo, pero yo estoy segura que voy a volver a escribir. Esto es un gusanito que te pica. Y yo tengo que decir que desde pequeña rondaba en mi mente esa remota posibilidad de escribir un libro. Siempre cuando tú eres muy lector, dices, si yo escribiera un libro, que no fue un planteamiento así tan claro, pero la verdad que ha sido una grandísima satisfacción. Y bueno, para mí el día de hoy poder estar hablando y que nos estén escuchando personas que viven en Filipinas, no sé, Javier, lo que os lo agradezco, es que es una satisfacción grandísima, porque esto colma muchísimo esa expectativa que yo tenía de unión entre dos grandes países que un día fueron uno, y de recuerdo. Yo no paro de decir que este libro, que es una historia sobre muchas cosas, sobre la vida, sobre el amor, sobre los viajes, sobre las Filipinas en el siglo XIX, pero es sobre el recuerdo de las Filipinas españolas, es sobre el recuerdo de la importancia para España, a pesar de ese silencio,
Todas esas personas que, como te comentaba antes, me han dicho, todas esas personas tienen un punto de influencia en su vida de las Islas Filipinas, todos ellos, porque en el minuto en el que alguien les ha nombrado las Islas Filipinas, han salido a flote. Entonces, es muy bonito recordar esa grandísima importancia que tuvieron en España. Entonces, yo en algún momento de mi vida, pues sí que me gustaría volver a escribir. De momento, pues vamos a dejar que Cartas desde Manila y Elvira contándonos cómo era la vida en Filipinas 19, que es lo que dice mi bisabuela en Twitter. Yo estoy aquí para contar cómo vivíamos en Filipinas en el siglo XIX. Pues siga navegando en el mundo de los lectores y ojalá que muchísima gente le divierta y descubra y recuerde todo lo que fueron las Islas Filipinas, para España y para Filipinas. Seguro, seguro que sí. Recordar a nuestros amigos de Manila que tenemos el libro en papel, aparte de que se puede conseguir el ebook, pero que tenemos el libro en nuestra biblioteca, lo tiene ahora Manolo en su poder, pero evidentemente está al servicio, ¿verdad, Manolo?, de todos nuestros amigos y de todos los que quieran acercarse a la magnífica biblioteca del Instituto Cervantes en Intramuros, en el complejo San Luis, como decías, en una arquitectura reconstruida, pero reconstruida yo creo que con bastante acierto y bueno, pues para nosotros es verdaderamente importante también el estar nada menos que en Intramuros, donde Manolo, perdóname Susana, pero aunque yo ya lo hice en el anterior club de lectura, no estábamos seguros que íbamos a poder tenerlo antes de terminar agosto, y Manolo, este es su último servicio al Cervantes de Manila, tras su tercera etapa como jefe de biblioteca, nos deja ya en unos días y vuelve a su Badajoz natal a hacerse cargo de otra biblioteca muy importante, Biblioteca Universitaria de Extremadura, y también, pues bueno, pues quería así públicamente de nuevo agradecer a Manolo todo el trabajo, toda la dedicación, todo el cariño que ha prestado a este centro, que prácticamente casi lo abrió él hace ya unos cuantos años, y desearle, y que además, bueno, pues con la preparación de este club de lectura cierra de manera muy brillante, ¿no? Y quiero agradecerle y darle también, darle las gracias, por supuesto, y desearle pues también lo mejor en esta nueva etapa, aunque ya conoce bien, por supuesto, la biblioteca de Badajoz a la que va, pero desearle también mucha suerte y que nos vuelva a visitar periódicamente, porque en Manila deja muchísimos amigos y prácticamente diría que más que amigos, familia. Bueno, disculpa Susana, muchas gracias. No, para nada. Muchas gracias, director. ¿Qué quieres que te diga? Pues que encantadísimo de estar hasta el último momento, bueno, trabajando con los filipinos, porque es lo más importante que hacemos en el Instituto Cervantes, trabajar para los filipinos y para promocionar la lengua y la cultura española y hispánica en general, ¿no? Susana antes ha estado hablando mucho de la influencia y de la, bueno, de la relación biyectiva entre España y Filipinas, en los dos sentidos, pero no hay que olvidar que México, por ejemplo, la Nueva España, o sea, lo que de una manera un poco inopinada se llama Latinoamérica, pero que realmente se llama Hispanoamérica, tiene también mucha influencia en Filipinas, ¿no? Y Filipinas en el sentido contrario, como hablamos en flamenco de los cantes de ida y vuelta. Entonces yo que muchas gracias Javier por tus palabras de aprecio, pero es que hay una cosa que cuando trabajas con gente como Susana Cayuela, que está a total disposición, que está encantada de estar con los lectores del instituto, de la biblioteca en este caso, del instituto y tal, pues la verdad es que el trabajo no solamente es fácil, sino que es súper gratificante, ¿no? Es muy gratificante. Con lo cual yo estoy muy contento de estar aquí el día 20 de agosto, aunque me faltan 4 días o 5 para estar en Filipinas y en Manila, vamos. Y nada, que seguimos con Cartas desde Manila, que es la novela que hoy nos ocupa,
y que merece, por supuesto, esta sesión del Club de Lectura después de haberla leído y haberla destripado un poco. En fin, merece la pena que la gente que no la haya podido leer, porque puede pasar las dificultades en fin, de la compra. Amazon es fácil, pero para mucha gente es más fácil, ¿no? Esto lo sabemos todos, la cuestión de las tecnologías. Voy a decir una cosa que a lo mejor algún participante, alguien que nos está viendo, no se atreve con el español, pero puede hacer una pregunta. Susana puede corresponder en inglés en cualquier momento. Haríamos una excepción porque el club de lectura siempre lo hacemos en español, pero si hay alguien que no, en fin, que no se atreve a hacer la pregunta en español, que la haga en inglés, que Susana puede contestar en inglés perfectamente. A ver si hay alguien que... Es que yo veo que estamos ahora mismo 19 personas, ha llegado a estar 22, y ha habido gente que se ha salido, pero la mayoría de los globitos, no sé cómo se llaman en Zoom, están sin vídeo y sin tal, sí. Pero bueno, estas cosas pasan en las sesiones. Lo importante es que estamos aquí 20 personas reunidos para hablar del libro Cartas sobre Manila y para escuchar a Susana, que como veis es una buena tertuliana. Muchas gracias, Manolo. Yo también te quiero dar las gracias porque la organización de este club de lectura, que ha sido cuando yo he tomado contacto con vosotros en el Instituto Cervantes y con la biblioteca del Instituto Cervantes, ha sido al mínimo detalle, por lo cual entiendo que todos estos años tu organización en Manila debió de ser fantástica. Te deseo lo mejor aquí en España y estoy segura de que te van a echar mucho de menos en Manila. Gracias. Estamos llegando a las 6 de la tarde, que es la hora, en fin, de despedida, pero tenemos todavía un ratito más. Vamos a dejar 5 o 10 minutitos no ya de cortesía, porque la cortesía es para llegar, no para salir, sino simplemente porque estamos en plan tertulia bien, ¿no? Estamos a gusto. Aquí en Manila está ahora mismo ya oscureciendo, como esos atardeceres donde Elvira se arropaba un poquito y se iba y se escondía y se salía de intramuros y hacía las cosas que hacía Elvira en Manila, ¿eh? Que eran cosas bastante inopinadas para esa época, que las hiciera una mujer sola, acompañada de su fiel ayudante, ¿no? Pero pues es casi esa hora en Manila, cuando ya oscurece, se queda la luz que me está dando es la pantalla del ordenador, ya la sala de casa se está quedando oscura. Entonces no sé si voy a nombrar a las personas que nos están viendo: Podoan, Ana Fernández, Emilio Borque, Carmen Brías, Brian, Daisy López, Vina Ángeles, Alice, Sunpa, Ron, Calumpa, Carmela, Mical de Dios, Most Valued Player, es lo que dice aquí, MVP Meeting, Redén, Kiko del Rosario o Wistan de la Peña, pues quieren hacer algún comentario. No hace falta incluso comentar nada en concreto, sino simplemente incluso decir buenas tardes a la autora. Oye, pues qué bonito, Manolo, lo que estás diciendo del atardecer, porque una de las cosas de las que más hablaban en la literatura del siglo XIX era sobre esa maravilla que eran las puestas de sol en la bahía de Manila y de cómo era uno de esos momentos en los que se disfrutaba en esa reunión un poco social, cuando todos salían a dar ese paseo vespertino y se reunían charlando, dándose las noticias de cada día, hasta que el sol se ponía y sonaban las campanas de Intramuros, que era el momento en el que el paseo terminaba, el paseo que era en la luneta terminaba y volvía cada uno a su casa. Qué bonito que estemos terminando también nosotros nuestro club de lectura de hoy, pues en esa caída del sol, en ese último momento de la tarde por el que pues Elvira pasó tantas veces. O sea, que ella, a pesar de que vivía en Intramuros, como tú bien dices, entraba y salía y le divertían tantas cosas. Era tan curiosa, ¿verdad?,
pues muy bonito que estemos terminando nosotros también con esa puesta de sol. Sí que es verdad. José quiere hablar. Yo te digo que ahora lo que pasa que es que hoy estamos ya en época de lluvias, con lo cual puesta de sol hoy no ha habido. Ha habido nubes y ya está, ¿no? Pero vamos, yo tengo ahí a la izquierda, desde aquí veo ahora mismo la línea del horizonte del mar en la bahía de Manila. Yo vivo en Malate, que está, bueno, pues al borde de la bahía, y hoy es atardecer, pero de anochecer. No hemos tenido puesta de sol, pero yo estoy de acuerdo, es magnífica, o sea, bellísima la puesta de sol con la de Badajoz, cuando el sol se esconde ya por Portugal en el río Guadiana, son las dos puestas de sol más bonitas que yo conozco, y he estado en bastantes países. Sí. José, por favor, disculpa que te he interrumpido. No, nada, estaría bueno. No, yo quería preguntarte, Susana, ya has dicho que de momento no estás escribiendo una segunda novela, que además suele ser lo más complicado, ¿no? Todos los escritores dicen eso, o sea, la segunda es la realmente difícil, ¿no? Pero ¿tienes algo en mente? ¿Ya le estás dando vueltas a algo? Y si es así, ¿va también sobre Filipinas? Pues como tú bien dices, es que tienes toda la razón. Mira, yo, José, pensé que escribir un libro, que yo lo digo al final del libro, yo he acometido a lo largo de mi vida pues distintas empresas en distintas cosas y muchísimas veces escribir un libro creo que es lo más difícil que he hecho. Quizá por ese afán de perfeccionista, también por ese afán de que de verdad fuese un libro con el que la gente disfrutara y demás. Y de verdad ha sido una cosa muy satisfactoria, pero ciertamente difícil. El segundo libro, tengo muchísimas ideas, pero me está resultando incluso más difícil. Tienes toda la razón, parece que el primero va a ser el más difícil. Aprende mucho sobre técnicas literarias, bueno, porque yo además, claro, una de las cosas que tuve que estudiar es cómo escribir un libro. Leí un montón de libros para saber cómo escribir un libro. Que esa es otro pequeño estante de mi biblioteca en la que tengo todos los libros de cómo se debe de escribir un libro, porque tiene una técnica, bueno, por supuesto los profesionales escritores que esa es su vida y su profesión, pues son una gente que han dedicado una vida entera. Cuando tú te haces una incursión como la mía, pues necesitas unas nociones para saber cómo hacerlo de manera que sea interesante. Eso fue una parte también importante del estudio. Pero el segundo libro, a pesar de que tengo muchas ideas, muchas posibilidades distintas, rondan por mi cabeza, a pesar de que, como le decía a Javier, yo sé que ahora en este momento profesional de mi vida, sé que ahora mismo no voy a poder hacerlo, pero voy tomando muchas notas. Tengo mi libreta, yo soy un poco para algunas cosas a la antigua usanza, aunque a mí la tecnología me fascina y me encanta, pero hay muchas cosas para las que soy a la antigua usanza, entonces yo tengo mis libretas. Y en mis libretas voy tomando notas de frases, de recuerdos, de ideas, de posibilidades, y sí que sé que me gustará un poco más adelante volver a escribir. Sobre Filipinas, pues es posible que sí. Tengo varias ideas distintas acerca de qué, porque además como en los últimos años he estado pasando unas temporadas muy largas viviendo en Italia, en Florencia, pues también andaba con alguna idea por allí. Pero claro, es que Filipinas me tira muchísimo. Y todavía creo que hay mucha más información y muy entretenida que contar a mucha gente. Entonces, pues sí que lo haré. Y a pesar de que sea difícil, pues los retos lo que hay que hacer es lanzarse. Así que yo lo volveré a intentar, igual que lo intenté con el primero, pues estoy segura que lo intentaré con el segundo y bueno, estaré encantada de contároslo. Pero de momento nos vamos a quedar con Cartas desde Manila y vamos a procurar que bueno, pues que siga, como decía Javier, ese camino, esa vida propia, esa vida suya que tiene, y yo procuraré seguir apoyándolo en la medida de lo posible desde mis cuentas de Twitter y de Facebook. Dentro de las posibilidades, pues iré recordando a la gente la existencia de Filipinas en el siglo XIX. Muy bien, tenemos unos comentarios en el chat que te los voy a decir.
os lo voy a decir a todos, vamos. Por un lado, me preguntan si se puede comprar, si el libro está disponible en Kindle de Amazon precisamente, pero en Kindle no está disponible. Quiero decir, la versión, el ebook, el libro electrónico en Kindle no está disponible, está en EPUB. En la otra, en el otro formato que se puede leer en otros lectores, como puede ser Adobe Digital Edition y tal. Lo he contestado de tal manera. Por otro lado, nos dice Mical de Dios, desde la Embajada de Filipinas en Madrid, en España, que nos dice que quiere expresar su apreciación a la autora Susana Cayuela y al Instituto Cervantes por esta charla. Y nos da el saludo desde la Embajada de Filipinas en Madrid. Muchísimas gracias a Mical. Después Alice nos dice que enhorabuena a todos, ha sido una tertulia muy interesante, muchas gracias. Brian nos saluda, dice un saludos. Most Valued Player Meeting Room, que como firma, nos dice que muchas gracias al Instituto Cervantes por la entrevista con la autora y que le encantaría leer la novela. Y después, finalmente, Winston de la Peña nos dice, bueno, hay uno más todavía, nos dice una cuestión sobre la portada, Susana. Dice, perdón, no ha podido conseguir un ejemplar, así que solo puede comentar la portada. Dice que la imagen es más de provincias que de Manila, la imagen que se ve en la cubierta. Me recuerda algo al orientalismo que ha escrito Said sobre la literatura francesa y la británica. Winston de la Peña es un profesor de la Universidad de Filipinas, de UP, University of the Philippines, muy amigo del Instituto Cervantes de Manila. Muchas gracias, Winston, por la pregunta, bueno, por el comentario. Efectivamente, si no me equivoco, es Palawan, es que ya no me da la luz para ver ahora mismo la cubierta. Te cuento sobre la portada, porque la portada tiene una historia pues curiosa. La portada es una mezcla, la portada la diseñó mi marido, que es arquitecto, y la portada es una mezcla entre un grabado de Baltasar Giraudier, de la Ilustración filipina, que estaba en blanco y negro, y es me parece que se llama una India Manila saludando. Él lo coloreó y luego se hizo con un montaje que nos hicieron, el diseño lo hicimos nosotros, luego en la editorial que lo editó hicieron un pequeño montaje y lo velamos en este color, y efectivamente habla un poco sobre provincias porque claro, Elvira se mueve y Elvira sale de Intramuros, como tú bien has dicho, y bueno, pues sus peripecias en el libro no son solo en Manila, sino que son en otras zonas de las islas Filipinas. Entonces, a mí este grabado de Giraudier siempre me había gustado muchísimo, lo podéis ver todos aquí, porque además se aprecia esa belleza de las Filipinas, que son guapísimas y que son impresionantes. Se apreciaba mucho ahí si lo subes, si lo giras un poquito a la derecha, ahí se ve perfectamente, que es muy bonito. Le voy a decir a mi bisabuela ahora que ponga el grabado original en Twitter, y que alguna vez lo ha puesto. Y entonces, en la portada queríamos como saludar invitando a entrar dentro de la historia. Entonces, lo que esta guapísima filipina está haciendo cuando saluda y mira hacia atrás es diciéndole al lector, mira qué maravilla hay al otro lado del mundo, porque en ese momento yo estaba escribiendo en España, y tú te lo estás perdiendo porque no lo conoces. Entonces, esa era un poco la idea de la portada. Y así, por eso la compuso Luis, mi marido, que fue quien la hizo, pues, y la compuso así, en esa idea y con estas montañas de fondo, y que efectivamente creo recordar que sí que era en el libro en Palawan, y que, bueno, queríamos que el mar estuviera cerca, siempre tan presente para vosotros en Filipinas y para Elvira en la novela, y la naturaleza tan importante y tan diferente entre España y Filipinas. Queríamos que tuviera
una presencia importante y pues esta ropa que lleva esta señora filipina, en la que se viera claramente cómo vestían y cuál era esa forma de vestir, de peinarse, etcétera. Esa es la idea de la portada. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que Winston ha recogido toda la información y que tú le has dado sobre cómo se compuso esa portada a partir de ese grabado y efectivamente del fondo de la provincia filipina en este caso, y porque efectivamente Elvira viaja por las provincias también. Tenemos también, nos dice Alice, que es una buena amiga del Instituto Cervantes también y escritora, colega tuya, Susana, nos dice que ella encontró el libro, porque como preguntaban lo de Kindle, en la casa del libro en PDF, efectivamente en ebook, ¿no? También Daisy nos ha dicho, Daisy López, profesora, que muchas gracias a los organizadores. Es que ahora se está llenando el chat, ahora cuando ya nos vamos. Pues bienvenido. Brian nos da las gracias a todos. Winston de la Peña te da las gracias, ahora ya después de la explicación que acabas de dar sobre la cubierta del libro. Y Podoan nos dice, gracias al Instituto Cervantes de Manila, he leído el libro y recomiendo su lectura. He tenido el placer de escribir una historia de mi abuelo que estuvo como soldado en la guerra. Tuve en enero, en mi visita a Manila, de entregar un ejemplar en la biblioteca del instituto y otro en la Academia Filipina de la Lengua Española. Enhorabuena, Susana. Este es... Pues muchas gracias. Podoan, Muchas gracias. Creo que no me dejo nadie en el chat sin hacer referencia. Y bueno, yo creo que no veo a nadie más. No sé si José, Javier, porque, bueno, ha levantado la mano Podoan. Si quiere intervenir, puede intervenir. Tiene el audio, lo tiene abierto. Por favor. ¿Sí? Sí, por favor. Buenas tardes desde España, desde Jaén. Muy buenas tardes. Este verano, no sé si al moderador se acuerda que estuve entregando dos españoles que nos presentamos en la biblioteca del Instituto Cervantes. Que sí, claro que pues soy Vicente Linares, de Jaén. Leí el libro de Susana, le mandé un mensaje dándole la enhorabuena y ahora aprovecho para hacerlo públicamente porque la novela está muy bien ambientada y parece mentira que una persona que no ha estado en Manila haya podido escribir un libro tan bonito. Enhorabuena al Instituto Cervantes, enhorabuena a Susana y muy agradecido por todo. Muy bien, muchísimas gracias por el comentario y me encanta que la ambientación es una parte importante de la novela, por lo que ya he repetido varias veces que yo quería transmitir, así que sí. Si lo he conseguido estoy muy satisfecha. Muchas gracias. Sí, porque yo después de escribir la historia de mi abuelo, que también la escribí de imaginación, pude comprobar los lugares que él visitó y la verdad que parece mentira que sin estar allí haya escrito una cosa tan bonita. Enhorabuena, Susana. Gracias de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Es que estaba encendiendo la luz porque se me había ido ya totalmente la luz del... Esto no es un estudio de televisión, evidentemente, sino la casa de Manolo Pérez, el salón de Manolo Pérez. Acaba de caer una buena tormenta, vuelvo a decir, estamos en sesión, no, en temporada de lluvia. Esa fue una de las cosas, perdona Manolo, que también me tuve que informar, porque claro, el clima es tan diferente que según yo iba contando la novela, como hablaba de distintas fechas del año, pues tenía que ir buscando a ver si era temporada de lluvia, si hacía más o menos calor, si hacía más o menos humedad, para ver en los movimientos lo que había y lo que no. Y oye, me encontré con que tenéis un clima muy distinto de nuestro. Hombre, era algo de lo que obviamente ya tenía un cierto conocimiento, pero un clima muy diferente. Muy bien. ¿Algún comentario, Javier? Reiterar
A Susana y a ti, Manolo. Y bueno, efectivamente, como Susana ha dicho, tenemos todo un 1521, 2021, quinto aniversario, quinto centenario de la llegada de los primeros españoles a Manila, a Filipinas. Y bueno, habrá desde luego actividades tanto por parte de instituciones filipinas como nosotros. Hay una tertulia un poco semiprivada que le comento también, aprovecho para comentarle a Susana, en la que tenemos algunas personas que creo que conoces, al menos por Twitter, como Tomás Mazón de rutaelcano.com. Y desde luego pues me gustaría invitarte cuando reiniciemos las tertulias de Magallanelcánicas, dentro de poco, pues invitarte y presentarte también a filipinistas y amigos que llevan el veneno, ese bendito veneno filipino en la sangre. Muchas gracias, Susana, y te esperamos aquí en Manila, ¿eh? Te esperamos aquí. Pues muchísimas gracias, Javier. Acepto la invitación, encantada. Tomás es buen amigo, además de magnífico investigador, es una persona extraordinaria con la que he tenido el placer de coincidir en unas cuantas ocasiones. Y bueno, estoy encantada de tu invitación. Yo ya sabes que ese que tú has llamado muy acertadamente ese veneno que te empieza a correr, que es Filipinas, pues lo tengo absolutamente. Con lo cual, me va a encantar acompañaros en tertulias, en lo que vosotros queráis. Ya sabéis que yo estoy a vuestra disposición y a disposición del Instituto Cervantes, que hacéis una labor tan importante por el español en el mundo y en concreto en Filipinas, donde un día fue una lengua más extendida. Y bueno, pues ese Instituto Cervantes con todos estos movimientos, recordatorios con las tertulias y demás, pues os lo agradezco mucho y en la medida de mis posibilidades yo estoy a vuestra disposición y encantada. Muchas gracias por el día de hoy a ti, Javier, y por esta oportunidad que, como ya te dije antes, me hace muchísima ilusión. O sea, para mí es un día de verdad importantísimo. Esta conexión entre este mundo mío en España, desde donde he investigado esas Filipinas, aunque fuese hace más de 100 años, pero esas Filipinas en las que estáis ahora vosotros, pues para mí es muy emocionante. Así que os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Con esto vamos a finalizar. Estamos viendo los aplausos de muchos de los asistentes. De Emilio nos aplaude, Ron nos ha aplaudido, Alex aplaude, Kiko nos ha aplaudido, Winston nos ha aplaudido, Carmela, José nos está aplaudiendo, Tomás Mazón, que se ha incorporado también, nos aplaude. Es decir, Susana, te llevas un gran aplauso de todos los que hoy hemos estado aquí. Yo no pongo el icono, pero yo te aplaudo. Y te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo la presencia y los comentarios que has hecho. Y sobre todo te agradezco que hayas escrito un libro tan entretenido y con tanto cariño por Filipinas, a la que yo también quiero mucho. Bueno, pues con esto nos despedimos y seguimos en las tertulias del Club de Lectura del Instituto Cervantes de Manila, que se van a interrumpir porque tiene que llegar el nuevo bibliotecario, que yo os lo presento ya, se llama Carlos Balmaceda, estuvo aquí 5 años ya trabajando desde el 2010 al 2015 y es un extraordinario profesional que con toda seguridad va a poder mantener el club de lectura sin ningún problema y haciéndolo muy interesante. Yo me despido de vosotros, os doy muchas gracias y os aseguro que por lo menos haré igual que ahora mismo hace Susana. Desde España pues seguiré las sesiones del Club de Lectura del Instituto Cervantes de Manila. José aplaude y yo te saludo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y con esto terminamos la sesión del Club de Lectura. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias.